Hola chicos, chicas, en el aula virtual, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Perfecto. Bueno, tal como les había prometido, vamos a resolver este problema y algún otro más, y en función de eso vemos si hoy comenzamos en la próxima unidad de la materia o redondeamos acá ecuaciones diferenciales. Va a depender cuán claro les quede lo que discutamos hoy. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Listo. Digo, ¿se acuerdan que les había presentado este problema? Y habíamos discutido un poco cuál sería la estrategia de resolución del mismo. ¿Está bien? Este problema es interesante porque es bastante abierto como para, con las herramientas que tengamos, ver cuál es la mejor decisión que podemos tomar. ¿Se acuerdan que decía lo siguiente? En la figura adjunta se muestran algunas curvas solución de la ecuación diferencial ahí presentada. La ecuación diferencial no es homogénea, es de segundo orden, es a coeficientes constantes. Entonces nos describían algunas situaciones, como que para valores negativos de la x, de la función, las curvas solución tienen un comportamiento monótono, no monótono, perdón, de tipo trigonométrico, mientras que para valores crecientes de la x el comportamiento ya era monótono, estrictamente creciente y como que tendía a infinito. En función de toda esa información, perdón, sigue ingresando gente. Nos pedíamos que dijera cómo tenía que ser el término independiente de las opciones. Dos exponenciales, una creciente, otra decreciente y una de tipo trigonométrica. Bien, ¿cómo definimos esto? ¿Cuál sería la estrategia más razonable? Piensen siempre en el contexto de un parcial y o final. Tienen un tiempo finito de cálculo o para disponer para resolver esto. Y se supone que vamos a pasarla mejor en la instancia de evaluación mientras mejor preparados o preparadas estemos, de manera de poder, en el tiempo que dispongamos, elaborar la mejor resolución posible. La más elegante, sofisticada y sencilla a la vez. Suena contradictorio, pero no, porque en matemática, mientras más elegante y sofisticado es algo, es porque más sencillo es. Pero para llegar a ese punto tenemos que practicar, obviamente, y es un buen momento hoy para poder afinar esos detalles que por ahí nos faltan a la hora de elegir la mejor estrategia de resolución. Cuando uno ve una ecuación de este estilo, ya sabemos, porque hemos aprendido, a partir de la teoría que hemos estudiado, los teoremas nos dicen que esa ecuación diferencial tiene solución y sabemos cómo es la estructura general de su solución. Va a ser
Buena parte de esa solución la va a explicar la homogénea asociada, o sea, la solución de la homogénea asociada, y la otra parte de esa solución va a estar explicada por una solución particular que sea suficientemente distinta de la homogénea asociada, ¿no? ¿Qué quiero decir con suficientemente distinta? Que la particular sea linealmente independiente de la base que explica a la homogénea, ¿no? Eso es lo suficientemente distinto. Bien. Y en ese recorrido probablemente nos topemos con la solución de esta primer ítem de la actividad. Entonces, ¿qué conviene hacer acá? Bueno, planteemos esa teoría. Siempre conviene no, porque la teoría a nos va a ayudar, perdón, a elegir cuál es el mejor criterio de resolución. Bien, ¿y qué dice la teoría entonces? Sí, dice lo que sabemos, ¿no? ¿Qué dice? Que la solución general va a ser la de la homogénea asociada más una particular. ¿Está bien? Es cierto que no me piden que dé la solución general, ¿no? Me piden otra cosa. Me piden que determinemos cuál es el término independiente de tal manera que ese sea parte del conjunto de solución de la ecuación datos. Pero bueno, ¿por dónde arrancarían ustedes? ¿Qué les parece? Ahí puse toda la teoría que tenemos. La solución general es la solución de la homogénea más una particular. ¿Qué tiene que ver eso con el B? Y tiene bastante que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con el B? ¿Qué habíamos visto la otra vez? Lo veníamos discutiendo. Que la solución particular se parece mucho al término independiente, ¿no? Y esa es la clave de los métodos empíricos que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, algo de la particular va a tener que ver mucho con este B. Y a partir de ahí se abren dos alternativas o dos caminos para resolver este problema. Un camino, yo creo que es muy costoso en tiempo, pero no está mal, es plantear tres soluciones particulares distintas en función del término independiente que me plantean. ¿No? ¿Por qué? Porque se acuerdan, según la forma que tiene el término independiente, uno plantea la solución particular de prueba para encontrar la solución particular del problema. Entonces la alternativa sería, no voy a hacer esto, pero van a ver por qué. Porque como tengo tres términos independientes, tendría como tres candidatas, tres ecuaciones candidato a develar. Una sería en donde el término independiente es e a la menos x, o sea, tendría una que es así, y segunda más 4i igual e a la menos x, una opción. La otra sería y segunda más 4i igual al seno de x, y la otra sería y segunda más 4i igual a e a la 2x, ¿no? Y a partir de ahí podría resolver. Resolver, ¿qué significa? Bueno, proponer que la i de prueba vale una i de prueba, voy a poner un numerito acá, ¿no? 1, 2, 3. Una i de prueba 1 sería algo así como a por e a la menos x, ¿no? ¿Se acuerdan? La otra i de prueba ya no me gustaría tanto, porque sería como la otra i de prueba. Si contemplo el término trigonométrico, ¿se acuerdan? Sería a por seno de x más b por seno de x más b por coseno de x, ¿no? Entonces la otra función de prueba sería a seno de x más b coseno de x. Y la tercera sería a por e a la 3x, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer ahora? Derivar una y dos veces cada una de esas expresiones. Fíjense cómo se va ramificando todo el trabajo que tenemos que hacer. Encontrar en cada caso la solución particular y ver si esa solución particular más la de la homogénea asociada que encontremos, armando esa solución general, podamos explicar o no esas curvas. ¿Se entiende? Muy trabajoso, ¿no? Muy trabajoso. Muy trabajoso. Absolutamente trabajoso. Pero bueno, lo dejamos ahí. La otra forma, ¿cuál sería la alternativa? ¿La pensaron? ¿Qué les parece? No tenemos mucho para hacer. O sea, realmente el sustento teórico es acotado y los caminos para llevar adelante son dos o tres. Dos en este caso. ¿Qué podríamos plantear como alternativa? Bueno, resolvamos la homogénea asociada, ¿no?
resolvamos la homogénea asociada. Y ahí, si resolvemos la homogénea asociada, perdón, resolvamos la homogénea asociada, digo, y al resolver lo homogéneo, no quiero hacer esto, mantener. Y al resolver la homogénea asociada, ahí vamos a acordar que buena parte de la morfología de la historia está en la homogénea asociada. Y entonces vamos a tener varias alternativas. Pero primero resolvámosla, antes de teorizar en el aire. Cuando lo resolvemos, ¿cómo es? La homogénea asociada, ¿qué forma tiene? La pongo por acá. Y segunda, más 4 igual 0. ¿Cómo se resuelve una homogénea asociada? Se busca su ecuación característica, se encuentran sus raíces y en función del tipo de raíces que tenga se propone la estructura de la solución general, ¿no? Bueno, esta me va a quedar r cuadrado menos 4, más 4, perdón, la ecuación característica asociada. Encuentro las raíces y me va a quedar que R1 y R2 son del estilo la raíz más menos la raíz cuadrada de menos 4, ¿no? Y se acuerdan que cuando nos quedaba una raíz compleja, esto era más menos 2i, y me quedaba con una sola, la parte real de una sola de las raíces, y a partir de ahí podía armar la solución general, para este caso 3 sería, ¿no? Raíces complejas. Lo bueno de esta raíz compleja es que no tiene parte real pura, y al no tener parte real pura, es decir, al no tener el a de la raíz compleja, la solución que me queda, desaparece la parte exponencial, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque era e a la x por el seno de b de x más e a la x por el coseno de bx multiplicado por las constantes. Al no tener la parte, entonces, al tener a igual a 0, no tengo la parte exponencial, y la solución de la homogénea asociada va a tener una forma, la pongo por acá, del estilo C1 seno de 2x más C2 coseno de 2x. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta o duda acá? Sí. La particular todavía no sabemos. Claro, lo bueno es, bueno, fíjate que sí, en todo caso, en todos los casos, las tres opciones que podrían devenir de las particulares son las tres linealmente independientes. E inclusive la del seno, porque es seno de x. Y seno de x contra seno de 2x coseno de x también es linealmente independiente. Porque cuando vas a hacer cociente de las dos no te queda un número. Porque seno de 2x con seno de x no se simplifican. Te queda una función. Son todas linealmente independientes. Las posibilidades. ¿Está? Pero bueno, al observar que la solución general de lo que estoy buscando tiene todo trigonométrico, está claro, chicos, chicas, que ya puedo descartar esta. Y ya saqué una buena parte del trabajo de encima. ¿Por qué puedo descartar eso? Porque si el término independiente es seno de x, la solución particular va a ser otra trigonométrica. Va a ser algo que sea como a seno de x más b coseno de x, con a y b un número que vamos a determinar, o que determinaríamos eventualmente. Pero si yo sumo eso particular más la homogénea que tengo, en ningún lado de esa estructura hay una parte que es exponencial, como se observa ahí. Por lo tanto, yo ese trabajo no lo hago. ¿Se dan cuenta? Y me ahorro un buen parte de trabajo, porque era la más trabajosa esa. Tenía que derivar una o dos veces las trigonométricas, con el tema de los signos, que yo siempre me equivoco, y siempre tengo que pensar, y cómo era el signo, eso no lo tengo en la cabeza. Ustedes van a tenerlo en una tabla seguramente, como un soporte, pero no importa, es trabajoso, es tiempo demandante esa estrategia. Ya esto está descartado. Chao. ¿Cómo me di cuenta? Analizando lo que le pasó a la homogénea. Acuérdense siempre eso, en la general, buena parte de lo que le pasa a la general lo explica la homogénea asociada, su homogénea asociada. Y ahora hay que ver, entre las dos opciones, cuál va a ser. Y acá, con poca perspicacia, nos damos cuenta cuál puede ser la única posibilidad. Ustedes me dirán. Claro, e a la 2x. E a la menos x no puede ser tampoco. Porque si fuese e a la menos x, la solución particular que buscaría
tendría que ser una función que sea estrictamente decreciente, ¿no? Y si la función es estrictamente creciente, ¿cómo va a tener en la solución ese pedazo que es estrictamente creciente? En ningún lado lo tendría, porque cuando x crece, la solución bajaría. O sea, sería decreciente. ¿Se dan cuenta? Y así se resuelve esto. Y a la menos x. No se ve, pero es a la menos x. Está puesto así bien. Tiene funciones bien diferentes como para que no haya dudas. En ese sentido, ustedes puedan descartar con tranquilidad, contándonos así como yo estoy contando ahora. Con eso basta. ¿Está bien? Pero para poder contar eso como yo estoy contando ahora, tiene que estar bien estudiado y aprendido el tema. Si no empiezan las inseguridades, qué pongo, qué no pongo, qué quieren que ponga, qué no quieren que ponga. Y cuando uno entra en ese terreno es porque no tiene bien aprendidas las cosas. Si tiene bien aprendidas las cosas, van a poner con total naturalidad los que les parezca y va a estar bien. Ahora tienen que terminar el problema. ¿Cómo lo terminan? Bueno, proponemos que el término independiente, por todo lo que estuvimos contando, tiene que ser e a la 2x. Resolvemos la ecuación diferencial con e a la 2x. La podemos resolver, ¿no? La voy a resolver ahora. ¿Cómo lo haríamos para la resolución? ¿Qué les parece? Tenemos la ecuación diferencial, es esta. E segunda es la más 4i igual e a la 2x. ¿Cómo resolvemos? Es una no homogénea. Proponemos la función de prueba para buscar las particulares de la no homogénea. Que nos va a quedar que IP de prueba es a por e a la 2x. Y P' es 2 veces A e a la 2x y P segunda es 4 veces A e a la 2x, ¿no? Sustituimos en la ecuación dato y nos va a quedar, yo saco ya factor común e a la 2x, me va a quedar 4 veces A más 4 veces A, ¿no? Tiene que ser igual a e a la 2x. Para que 4 veces A más 4 veces A, o sea, esto es igual a esto, por lo tanto esto debe ser 1, ¿no? ¿De acuerdo? 8 veces A tiene que ser 1, por lo tanto, A tiene que ser igual a un octavo, digo bien, ¿no? ¿De acuerdo? A vale un octavo. Lo que quiere decir que la solución general, acorde a ese término independiente que hemos elegido a partir del razonamiento que hemos hecho, va a ser C1 seno de 2x más C2 coseno de 2x más un octavo de a la 2x, lo cual explica perfectamente lo que veíamos en el gráfico, ¿no? Porque cuando x se hace positivo, pesa más, mucho más la parte exponencial, ¿no? Si quieren pueden hacer unas cuentitas. Porque para el valor de C1 y C2 dadas, la parte exponencial va a ser mucho más importante cuando x se hace cada vez más grande. Mientras que cuando x se hace cada vez más chica, la parte trigonométrica empieza a pesar más, porque lo que aporta esta función es poquito. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque a la 2x, cuando x tiende a 0, tiende efectivamente a 1, ¿no? Y el comportamiento va a estar gobernado más que nada por las formas trigonométricas. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con este problema? Vamos, con el ítem A de este problema, perdón. Bien. Bueno, ¿qué decía el ítem B? ¿Puedo sacar de aquí? ¿De acá? ¿Lo saco? ¿Qué decía el ítem B? Dada otra ecuación diferencial, fíjense, analizar, voy a borrar un poco acá. Ah, porque ya quedaron. Para borrarla tendría que seleccionarlas.
No, espacio, a trabajar. Bueno, ¿qué dice el ítem B? Dada esa ecuación diferencial, ¿ya? Analizar si I1, I2 e I3 son soluciones. Y en función de eso, dar la solución general si se puede y dar luego dos soluciones particulares. Es un poco más abstracto, pero pedíamos que enuncien con los teoremas pertinentes. Otra vez, no hay muchos teoremas, son 4 teoremas. El teorema pertinente que atañe al ítem B es el teorema fundamental, el 3, ¿no? ¿Qué dice el teorema 3? Bueno, dada una de segundo orden, en este caso, lineal, homogénea, sabemos que tiene una base de soluciones, es decir, tiene dos soluciones que son, siempre va a tener dos soluciones que son linealmente independientes, y que la solución general de esta EDO, homogénea, es la combinación lineal de esa base. ¿Está? ¿Qué pasa con esta en particular? Lo discutimos varias veces. Eso funciona muy bien y tenemos un método práctico o empírico cuando los coeficientes de la EDO son constantes. Y en este caso no es así. Eso no invalida el teorema, lo que nos dificulta es encontrar en forma empírica esa solución, o en forma práctica. De todas maneras, nos dan 3 potenciales o 3 soluciones candidatas, o 3 candidatas de solución. De esas 3, ¿qué pasa con esas 3? Si fueran las 3 soluciones, las 3 son linealmente independientes, ¿no? Pero hay un hecho más ahí, que hay una que es poco interesante. ¿Cuál es la poco interesante? Hay algo que ya sabemos, hay algo que nos están dando en forma redundante, porque nos dicen que I3 igual a 0 es solución. Eso ya lo sabemos del principio. Toda EDO homogénea tiene por solución la función nula. Toda EDO homogénea tiene por solución la función nula, y es muy fácil de verificar, ¿no? Porque es poner, donde está la derivada primera, la derivada segunda, y la función 0. 0 más 0 menos 0 es 0. ¿Está bien? O sea que eso es una obviedad. Y en algún lado lo decimos. Toda EDO homogénea tiene por solución la función nula. Es un resultado trivial que no aporta nada, con lo cual esa ya no me sirve. ¿Por qué? Porque a partir de ella no voy a poder construir una base. Porque toda función dividido 0 me da 0. Entonces me da una constante. El 0 no es linealmente independiente de nadie, es linealmente dependiente de todos. Con lo cual quedamos ustedes y yo muy atado a que la raíz de x y 1 sobre x sean solución y a la vez sean linealmente independientes. Porque si no son solución, linealmente independientes son entre ellas. Pero si alguna de las dos no es solución, no puedo hacer la base ya. Porque tengo una sola. Y si no tengo base, no puedo proponer una solución general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer acá? No tenemos mucho para hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ideas? Claro, probar si son solución, básicamente. Derivar una vez, 2 veces cada una y probar si son solución. Bueno, empecemos. La primera derivada del 1 sobre raíz de x, perdón, de raíz de x, ¿cuál es? 1 sobre 2 veces raíz de x, ¿no? Entonces, y prima 1 es 1 sobre 2 veces raíz de x, ¿de acuerdo? Y la segunda derivada de esto, ¿qué me va a dar? Como me olvido, puedo hacer la derivada del cociente, ¿no? Es 0 por esto menos, me va a quedar menos, es 0 por esto, menos, me va a quedar 2 raíz de x, me va a quedar 2 por 1 sobre 2 raíz de x, y acá me va a quedar raíz de x al cuadrado, que es x. Entonces acomodo un poco los términos y me va a quedar la famosa expresión, si mal no recuerdo, menos 2 veces x a la 3 medios, ¿no? Y los 2 se me simplifican, entonces me queda, si mal no recuerdo, esto me tenía que dar menos 1 sobre x a la 3 medios. Si el que quiera corregirme, bienvenido sea, pues nunca me acuerdo. ¿Se entiende? Derive como cociente. ¿Está bien? Si derivo como cociente, es la derivada del primero, que es 0, por el otro sin derivar, menos 1 por este derivado. Y el derivado de este va a ser 2 por 1 sobre 2 raíz de x, ¿no? Y después me va a quedar sobre esto al cuadrado. En verdad, si esto me queda al cuadrado, me queda 4 acá. Y ahí está el error. Entonces me queda 1 sobre 2 veces x a la 3 medios.
Me voy a dar cuenta enseguida si me equivoqué cuando no me dé el problema. Pero si me da, me da. Esas son las primeras dos derivadas. Verifico con esa, quedará la tarea para ustedes de la otra. Cuando verifico con esa, ¿qué va a quedarme? Tengo acá. Necesito espacio. Necesito espacio de arriba. Mantener acá, acá. Ah. Con este espacio creo. Bueno, me va a quedar 2x cuadrado por la derivada segunda, ¿no? Me va a quedar. Acá arriba vengo. 2x cuadrado acá, ¿no? Por la derivada segunda. La derivada segunda lo que tenemos ahí, menos 1 sobre 2 veces x a la 3 medio. Me va a quedar más 3 veces x, ¿por quién? Por la derivada primera, que es 1 sobre 2 veces raíz de x. Menos y. ¿Y y quién es? La raíz de x, ¿no? Igual a 0. Si todos los dos primeros términos sumados entre sí me dan raíz de x, tenemos todo resuelto. Vamos a probar un poquito si es cierto. Este 2 se va con este 2, ¿no? ¿Está bien? Y acá me queda x cuadrado sobre x a la 3 medio. X cuadrado por x a la menos 3 medio, ¿qué me da? Acá me va a quedar, ¿se ve? Me va a quedar x cuadrado o menos por x a la menos 3 medio en ese primer pedacito. Y acá me queda, ¿qué me queda? X por x a la 1 medio, acá a la menos 1 medio, perdón. Me queda 3 medios. Y acá me queda x por x a la menos 1 medio. Menos raíz de x. ¿Está bien? Bien. Y creo que tiene pinta esto. A ver si se dan cuenta. X por x a la 1 medio, x a la 1 medio, ¿de acuerdo? Aquí esto es raíz de x. Esto de acá es raíz de x. ¿Lo ven todos, chicos, chicas? Y el que no lo ve, tiene que repasarlo, porque eso tienen que verlo. Estamos sumando exponentes de misma base. Del otro lado, tengo, si lo veo mejor, x a la 4 medio por x a la menos 3 medio. Sumo los exponentes, me va a quedar x a la 1 medio, ¿no? O sea que me queda todo esto es la raíz de x. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Es x a la 4 medio por x a la menos 3 medio. Suman exponentes de igual base, le va a quedar x a las 4 medio menos 3 medio, le queda x a la 1 medio. Entonces nos va a quedar menos raíz de x más 3 medio raíz de x menos raíz de x. ¿Cuánto da eso? 0. Porque menos raíz de x más 3 medio raíz de x es raíz de x. Raíz de x menos raíz de x, 0. Efectivamente, la raíz de x era solución de esa ecuación diferencial. Lo mismo va a pasar con 1 sobre x. No te van a hacer ahora la derivada. Háganlo, verifíquenlo. También es solución. Con esas dos soluciones pueden armar la base de soluciones, es la base de soluciones, o es una base de soluciones de esta ecuación diferencial, y a partir de ahí tienen la solución general, como una combinación lineal de esa base. ¿Está bien? El ítem B era un poco más abstracto, pero es teórico y está bueno que lo discutamos. Si ustedes pueden manejar este tipo de problemas, chicos, chicas, con este nivel de complejidad, ya tienen bien aprendido el tema. Ya está. Cierran el capítulo y se quedan tranquilos y tranquilas. Este es lo que no, este sería como el nivel máximo de exigencia en términos de manejo algebraico y abstracto de la herramienta. ¿Esta es una mirada o es un conocimiento que tienen que tener? Si lo tienen hoy, buenísimo. Si están encaminados, bienvenidos sea, sigan con la práctica. Si les queda todavía muy lejos, bueno, vengan a consulta y vemos qué está fallando. ¿De acuerdo? Pero esto ya lo tienen que manejar por lo menos desde acá. La otra parte que tienen que manejar es la que vamos a discutir ahora, que estuvimos discutiendo un poco el otro día, que son las situaciones concretas y prácticas en donde se manifiesta este fenómeno de las ecuaciones diferenciales. Y un ejemplo típico es este de acá. Típico, típico. Porque tiene mucho con la física,
la famosa rampa inclinada, un clásico de cualquier manual de física 1. ¿Qué dice acá? Si con x de t indicamos la posición de un cuerpo que se desliza por una rampa de 5 grados de pendiente, tal como está en el dibujito, entonces, fíjense que hay un problema en el enunciado, a ver si se dan cuenta. Entonces, la EDO que modeliza el movimiento es 20x segunda más 20x igual 30 con esas condiciones iniciales. ¿Cuál es el problema? Ese problema está mal enunciado, está mal formulado. ¿Cuál les parece que es el problema del enunciado? Tiene 2 renglones. El problema está en el segundo renglón. Para que el problema esté bien enunciado, ¿qué tendría que haber dicho? Fíjense el segundo del renglón y el tercero. ¿Qué es lo que modeliza la situación presentada? ¿Es una EDO? ¿Es el tercer renglón? ¿Es una EDO? Completo, digo, no un pedazo. ¿O qué es el tercer renglón? Tiene una EDO, estamos de acuerdo. ¿Pero es solo una EDO el tercer renglón? Sí, no, es una EDO, todo está bien. Tiene una EDO el tercer renglón, pero ¿es solo una EDO? Es un PBI. Este problema está mal enunciado. El problema debería decir algo así como, si x de t es la función posición de un cuerpo que se desliza por una rampa de 5 grados de pendiente, entonces el PBI que modeliza el movimiento particular de esta situación concreta, no una general, porque si fuese la EDO nos daría una solución general a infinidad de posibilidades, el PBI que modeliza esta situación concreta es ese que está ahí. Y es fundamental esa diferencia, porque vamos a evaluar que manejen bien que comprendan la diferencia entre obviamente una EDO y un PBI, que no es lo mismo. Porque el PBI, según el teorema 1, el famoso teorema de existencia y unicidad, que es medio anecdótico, pero el PBI, ¿qué dice el PBI? Que todo PBI básicamente tiene una solución y es única, porque esa solución única está explicando la solución concreta que estamos modelando. Acá pusimos una pelota en la rampa esa y la tiramos y modelamos esa situación concreta. Con esas condiciones iniciales, consideramos que en el instante cero, el cero para nosotros está acá, este es el cero, ¿no? Y empezamos a medir así, ¿no? Y acá será nuestro X final de punto, ¿no? Que es donde termina la rampa. O sea que nuestro eje de distancia, de desplazamiento, después veremos el eje de metros, los metros que recorre la pelota, se miden en forma con el ángulo de inclinación de la rampa. Ese es nuestro X, ¿no? Si yo tuviese que representar, o si tuviesen ustedes que representar en un sistema de ejes cartesianos, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Obviamente X estaría en el eje vertical, ¿no? Porque habitualmente lo hacemos así. Y el T sería el eje horizontal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sería una cosa así. Tengo el X acá y el T acá. ¿De acuerdo? ¿De dónde arranca a moverse la pelota? Del origen. Acá. ¿Y cómo empieza a crecer? O sea, va a aumentar su posición, se aleja del origen, ¿no? Entonces X crece. ¿Cómo crece X? Y no lo podemos saber todavía. Porque para saber cómo crece X tenemos que resolver ese PBI, ¿no? Pero va a crecer de alguna manera determinada, que no sé cómo es, hasta llegar al X final, que va a ser este, ¿no? Este X final es el que está acá en el final de la rampa. ¿Está bien? No sé cómo va a llegar ahí, porque para saber cómo llega ahí, tengo que resolver el PBI. ¿Está bien? Eso es un poco lo que propone la discusión del ítem A. Típicamente siempre le vamos a pedir que, bueno, traten de esquematizar, de llevar, codificar matemáticamente en función del modelo cómo es la situación problemática puntual que están discutiendo. Y eso significa poner los ejes en su lugar, imaginar cuáles son las variables que definen la situación,
¿Cuál es la función problema que quiero encontrar? Bueno, todo eso tiene que ver con esta discusión que estamos dando ahora. ¿De acuerdo? Bien. Recién entonces, dice, al final, proceda a, primero nos piden que encontremos a X, la función de posición que escribe aquí del cuerpo. Después su velocidad. Y después nos piden que midamos la rampa. Que digamos cuánto mide la rampa. Todo eso lo podemos hacer. Pero me tienen que decir cómo. ¿Ideas? Cuando desmalezamos todo y entendimos bien, codificamos bien el problema físico en su lenguaje matemático, si hicimos esa transposición bien, el problema es muy sencillo. Porque ya venimos haciendo estos problemas ya hace como tres días. ¿Y que resuelve este problema? ¿Eh? Claro, resolver esa ecuación diferencial. En general, resolver un PBI es un poquito más trabajoso, porque una vez que resolvemos la ecuación diferencial, ¿qué tenemos que hacer después? De ese conjunto infinito de soluciones potenciales, tenemos que encontrar la que explique efectivamente este problema. ¿Y cómo lo hacemos a eso? Con las condiciones iniciales, ¿no? Bien, perfecto, estamos de acuerdo. La ecuación diferencial es sencilla, ¿por qué? Porque es una EDO a coeficientes constantes. Entonces volvemos al planteo. Voy a hacerlo en una hoja aparte. Es 20x segunda x prima. 20 segunda x prima igual a 30. O sea que esta es la 20x segunda más x prima igual a 30, x0 igual a 0, x prima 0 igual a 0. Ah, ¿era 0? La velocidad inicial. Bien. Este es nuestro PBI. Resolverlo implica encontrar la solución general y encontrar los valores de constante que se ajustan a esas dos condiciones iniciales, ¿no? Bien. Para resolverlo, tengo una ecuación diferencial no homogénea. Me acuerdo que la solución general, ¿no? Va a ser la solución más una particular. ¿De acuerdo? La de la homogénea sale fácil, porque la de la homogénea planteo la homogénea asociada, que es esta, la homogénea asociada, 20x segunda x primo igual a 0, busco su ecuación característica, que va a ser 20r cuadrado más r igual a 0, y es fácil esta, mirá. Encuentro las raíces muy fácil, ¿no? Porque saco factor común r y sé lo siguiente, ¿no? Una raíz va a ser 0 y la otra va a ser menos un 20, menos 20, perdón, ¿no? Menos 20. 0 y menos 20, ¿de acuerdo? Tengo las raíces. ¿Está bien? No, porque es 20 más R. Menos 20. Si saqué bien factor común, me falta... Ah, me falta una R acá. No, perdón, tenés razón, gracias. Esta R acá me queda 1, ¿no? Por eso me queda el menos un 20avo acá. Me queda menos un 20avo, efectivamente. La otra raíz es menos un 20avo, ¿de acuerdo? Porque el factor común acá me quedó así. R, tacho acá me queda, R me queda 20R más 1. Entonces es 0 una raíz y la otra es menos un 20avo. Tenemos las raíces. Si la raíz es 0, significa que me queda C1 por E a la 0X, con lo cual directamente queda C1, ¿no? O sea que la solución de la homogénea asociada que va acá es C1 más C2 por E a la menos un 20avo por T. ¿Está? Y ahora hay que encontrar la particular. ¿Y cómo encontramos la particular, chicos, chicas? Y si es un término independiente es lineal, propongo el polinomio más completo, ¿no? El polinomio más completo que es de un grado mayor que ese. ¿Cuál sería? Ahí va a ser AX más B, ¿no? Como solución particular, de prueba, perdón. La función de prueba que te propongo, si esto es 30, va a ser algo así como AX más B. ¿Está? Hago el procedimiento algebraico que sabemos, derivo una vez, derivo dos veces, esto me va a quedar A'1 va a quedar AX y A'2 me va a quedar A. Fíjense por qué propongo AX más B, porque si propongo solamente B como término de prueba, se me desaparece a la segunda derivada, entonces no puedo completar el análisis. Podría haberlo propuesto en este caso particular, pero conviene ser
conviene ser prolijo con el método ese que hemos definido. Entonces vuelvo acá. ¿Qué me va a quedar acá? Me va a quedar 20 por A, ¿no? ¿Digo bien? Y x' que me queda más A por X tiene que ser igual a ¿quién? A 30, porque no tengo la función explícita en la ecuación. Y ahora hago la pregunta que me hago siempre. ¿Qué problema tengo acá? Derivé horrible, chicos, y nadie me dijo nada. Porque no es, la derivada de X más B no es a X. Corríjanme, claro, un espanto la derivada de esto. Y acá lo pierdo, y esta la pierdo y me queda 0, un desastre, ahí está, ahora sí. Entonces ahora hago lo mismo, pero haciéndolo bien. Cuando veo la derivada segunda veo 0, cuando veo la derivada primera veo A, y cuando veo nada más veo 30. Entonces, ¿cuánto tiene que valer A? 30. ¿De acuerdo? Y B vale 0, porque desaparece. Por lo tanto, la función particular es 30 por X. ¿Está? La solución particular. De ahí saco que la general, entonces, después de este razonamiento, va a ser algo así como C1 más C2 e a la menos un veinteavo por T más 30 por T. Esto era T. ¿Está? Bien. Tenemos la solución general, pero yo no quiero la solución general, porque a mí me piden X, que es la función posición de la situación puntual que estamos discutiendo. ¿Cómo encuentro X? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, usar, esto es X general, ¿no? Usar las condiciones iniciales. Voy a la más fácil. Si X en 0 vale 0, quiere decir que C1 tiene que ser 0, ¿no? ¿Digo bien? No, digo mal. ¿Por qué digo mal? Porque lo hago. X en 0, voy a usar otra pantalla, acuérdense los resultados que hemos logrado. ¿Dónde tengo las pantallitas? Digo, X en 0 tiene que ser 0. Y nosotros llamamos que X general es C1 más C2 e a la menos un veinteavo por T más 30 veces T. Si evalúo esta general en 0, ¿qué me queda? Me va a quedar C1 más C2, ¿no? Más 0. Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0, con lo cual ahí no puedo decir nada todavía. Pero tengo otra condición inicial, que está sujeta a esta también. La otra condición inicial es que la derivada de esto también vale 0. Entonces, si yo derivo la general, xg derivada, ¿a qué me va a quedar igual? Me va a quedar menos C2 sobre 20, e a la menos un veinteavo de t, más 30, ¿no? Y eso también tiene que valer 0. ¿En dónde? Cuando esto vale 0, no en cualquier lugar. ¿Está bien? Y ahí sí queda bien, que lo puedo resolver, porque me va a quedar. Esto implica, de aquí, que menos C2 sobre 20 más 30 tiene que ser 0, ¿no? Eso quiere decir que menos C2 es igual a menos 60, lo cual quiere decir que C2 vale 60, ¿no? ¿Está bien? Sí, C2 vale 60. Sí, porque queda menos 30 del otro lado, pasa 20 multiplicado, me queda menos C2 es igual a menos 60. Menos 600, gracias. Menos 600. Menos 600. 2 por 3 y los ceros. Menos 600. Entonces, si C2 vale 600 positivo, perdón, esto implica que C1 tiene que valer menos 600. Y entonces la solución de nuestro problema, nuestra x de t, va a ser menos 600 acá, ¿no? Más 600 por e a la menos un 20 sobre t, más 30t. Esa es la solución a nuestro problema particular, sujeta a esas condiciones iniciales o de frontero de borde. ¿Está bien?
Problema típico, si los hay, de PBI y que va a aparecer alguna variante de esta, seguro. Si es de segundo orden. En el primer orden hay más libertades, pero el segundo orden es son bastante parecidos en sus esqueletos. ¿Está bien? Bien. ¿Terminó el problema? Más o menos. ¿Qué me pedían después? La velocidad. Para encontrar la velocidad, ¿qué tengo que hacer? Ya calculé una velocidad genérica, que era esa ahí abajo. Lo único que tendría que hacer es reemplazar C2 por el valor que había conseguido, que era 600, ¿no? Entonces me queda menos 30 por E a la menos un veinteavo de t más 30. Esa es la velocidad. Lo pongo acá. La velocidad que encontré para nuestro problema, si C2 valía 600, ¿no? Entonces me va a quedar acá menos 30. Me queda menos 30 por E a la menos un veinteavo por t más 30. Esa es la velocidad. La pongo por acá arriba. La velocidad de t, que es igual a x' de t, es igual a menos 30 e a la menos un veinteavo de t más 30. ¿Está bien? No me olvidé de nada. Puedo sacar el factor común 30 si quiero, para que quede más prolijo. Saco factor común 30 y me va a quedar algo así como 1 menos e a la menos un veinteavo de t. Y está buena que sea así, ¿por qué? ¿Qué me dice eso? ¿La velocidad es positiva o negativa? ¿Ustedes qué esperan que sea la velocidad positiva o negativa en función de cómo han definido el eje de referencia y todo? ¿Qué esperamos que pase? Que vaya aumentando la velocidad. La velocidad tiene que ser estrictamente positiva, porque la función es estrictamente creciente, ¿no? Nuestro modelo va a funcionar hasta determinado punto. ¿Cuál es el punto hasta dónde va a funcionar? O hasta dónde va a tener sentido nuestro modelo. Hasta donde la pelota, claro, o si le puso una tapa al final de la rampa, hasta el final de la rampa. Y si no se deja un final, bueno, cambiará después la ley, porque va a cambiar su régimen de movimiento. Entonces, supongamos que le pusimos una tapa al final de la rampa, este modelo va a servir hasta esa tapa. ¿Está bien? Hasta esa etapa, la velocidad es positiva todo el tiempo porque la pelota se está moviendo en el sentido creciente todo el tiempo. Está aumentando su posición. Se está alejando el origen todo el tiempo, en forma estricta. Y eso dice la velocidad. ¿Por qué? Porque ese término, E a la menos un 20 por t, siempre es más chico que 1. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y como es más chico que 1, entonces la velocidad es siempre positiva. Bien. Me quedo tranquilo porque eso tiene sentido. Y el ítem C me pedía, bueno, ¿cuánto mide la rampa? ¿Cómo puedo saberlo eso? No vale trigonometría. No vale, ¿cómo se llama? Este, claro, podría integrar esta función, ¿no? Pero ya tenemos la función que resulta de integrar esta. Porque la función que resulta de integrar esta es la que tengo por acá. Esta de acá. Si yo integrar esta velocidad, ¿qué voy a obtener? Tendría que obtener esto, x de t igual a menos 600 más 600, ¿no? Por e a la menos un veinteavo de t más 30t. Eso es lo que surge de integrar esa función. ¿Está bien? O sea, está bien, tengo ese delta x. El delta x va a estar dado por eso. Lo que pasa es que sé que el tiempo inicial vale 0. Lo que me está faltando para ese delta x, ¿quién sería? El tiempo final. El problema me da, si no tengo ese tiempo final no puedo resolverlo esto. Ahora, el problema me da algún otro dato, vuelvo para atrás. Mira lo que me decía. La velocidad en un tiempo final, cuando el cuerpo tocó la Tierra, donde se topó con la tapa, vale 20. 20 metros por segundo. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? Entonces nosotros teníamos acá que la velocidad era 30 por 1 menos e a la menos un veinteavo de t, ¿no? Y teníamos que la función posición, era menos 600 más 600
e a la menos un veinteavo de t más 30t. ¿Puedo con estos datos y lo que hemos conseguido responder el último ítem del problema? Piénsenlo y díganmelo, por favor. ¿Qué harían? Bien, ¿de dónde? Perfecto. Hay que despejar t de la velocidad, no queda otra, porque es el único dato que tenemos. Me están diciendo que b, acá me dicen que b en ese tiempo final vale 20, ¿no? Que b en ese tiempo final vale 20. Es lo mismo que decirme que 30 por 1 menos 1 sobre 20 por 20 vale 20, ¿no? No, perdón, que 1 menos 1 sobre 20 por el tiempo final vale 20. O sea, esto dice, es lo mismo que me diga que, que dije que 30 por 1 menos e a la menos un veinteavo por ese tiempo final, tiene que ser 20, ¿no? Bien, de acuerdo. Sí, es así. Entonces me va a quedar acá que 1 menos e a la menos un veinteavo por ese tiempo final vale 2/3, que menos e a la menos 1 sobre 20 por ese t, ¿no? Vale menos 1/3, ¿de acuerdo? Y que en definitiva e a la menos un veinteavo por ese tiempo final vale 1/3. Hasta ahí llegamos, ¿no? Despejando y acomodando algebraicamente. Aplico el logaritmo natural a ambos términos y me va a quedar que menos un veinteavo por el tiempo final, me va a quedar que menos un veinteavo por el tiempo final es igual al logaritmo natural de 1/3, ¿no? Y ahora digo, claro, pero el logaritmo natural de 1/3 es negativo, está bien, pero tengo un menos 20, tengo un menos ahí dando vuelta, ¿no? Entonces, paso, acomodo, y me queda que ese tiempo final, ¿dónde estoy? Me queda acá que ese tiempo final vale, ¿cuánto? 20 veces, menos 20 veces el logaritmo natural de 1/3. ¿Está bien? Y lo dejo ahí. Menos 20 veces el logaritmo natural del tercio, lo cual está bien, porque el menos de adelante se compensa con el menos que me devuelve el logaritmo natural de un número menor que 1 y está bien, un valor positivo. Bien, ¿terminó el problema ahí? No, porque con ese dato del tiempo final es el tiempo final que necesito para calcular el delta X, ¿no? Entonces, con ese tiempo final me voy a una pantalla en blanco. Puedo finalmente resolver el asunto, porque decíamos que la x de t era igual a menos 600 más 600 por e a la menos un veinteavo de t más 30 veces t. ¿De acuerdo? ¿Cuánto valía t? Bueno, menos 20 por lo menos de 1/3. Si se las cuentas bien, hay que verificar. Entonces acá va a quedar menos 600, acá en el tiempo final, ¿no? Más 600 e a la menos 1 veinteavo por ¿quién? Por 20, el logaritmo natural de 1/3 más 30 veces por menos 20, el logaritmo natural de 1/3. Todo esto de acá me queda 1/3, ¿no? Menos 1/3, digo. ¿Eh? Menos 20 por el logaritmo natural de 1/3. Menos 20 por el logaritmo natural de 1/3. Acá me queda positivo entonces. Simplifico, simplifico. Me queda e al logaritmo natural de 1/3. Acá me queda 1/3 todo completo, ¿no? ¿De acuerdo? Todo esto de acá es 1/3. Entonces me va a quedar menos 600 más 200 menos 60 logaritmo natural de 1/3. Ah, y acá no me gusta. Ta, 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 tan. ¿Qué no me gusta de acá? En algún lado me tira pata. A ver si se dan cuenta por qué. Menos 600 más 200 menos 60 por el logaritmo de 1/3. En algún lugar me equivoqué, lo van a detectar ustedes. ¿Por qué digo que me equivoqué? Me di cuenta enseguida. ¿El cuál es menos 600? ¿Cuál es menos 600?
No, el tiempo es menos logaritmo natural, menos 20 por logaritmo de 1/3. ¿Por qué me di cuenta rápido que metí la pata? ¿Qué me di cuenta? El X final, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que ser un valor negativo o positivo. ¿Cómo? Positivo. Y acá me va a quedar positivo, menos 600 más 60 más 200 me da menos 400. Y después encima le resto, que le sumo un poquito, pero lo haremos natural de 1/3, ¿cuánto vale? Es chiquitito ese valor, ¿no? Entonces no me aporta tanto. Hay algún error ahí algebraico, me tira pata en un momento, pero esto tiene que revisarlo. No pueden informar este resultado. De todas maneras, es anecdótico en un punto porque es un error de cálculo, pero no puedo decir que da negativo el X final. ¿Está bien? Porque esto así como está me da negativo. Y el X final no puede ser negativo en función de cómo yo planteé el sistema de referencia. Arranqué en el 0 y el X crece, me alejo del origen. A medida que pasa el tiempo. ¿De acuerdo? Yo no sé si no están al revés, si no puse al revés las constantes, no me acuerdo cuánto eran. Si están al revés las constantes estaría bien, pero no me acuerdo cuánto era. La verdad que no me acuerdo. No, ahí está bien, que hay que encontrar el error. Más allá de la anécdota del error algebraico. Hay varias cosas destacables ahí. Si ustedes llegan a ese punto y eventualmente no tienen tiempo, les pedimos encarecidamente, que está claro que es un error de tipo algebraico, a nosotros realmente a esta altura de los acontecimientos no nos interesa tanto, si ustedes pueden decirnos que es un error de tipo algebraico y que el resultado debería haber sido positivo. Exacto. Sí, sí, tiene un error algebraico porque no hay inconsistencia en el modelo que has planteado delante. O sea, te equivocaste en algún pasaje técnico, me equivoco yo. Lo que quiero que quede claro, y está bueno que nos pongamos de acuerdo porque eso va a definir el éxito o el fracaso en la instancia, tanto de evaluación ahora como en su trayectoria académica, porque esto que pasa acá pasa todo el tiempo. Es muy importante que ustedes puedan decir que ese resultado no puede ser negativo, por cómo construyeron su modelo y cómo definieron el sistema de referencia. Tiene que ser positivo. Está dando negativo porque he resuelto mal algebraicamente algunos millones de pasos que hice. Millones no, bueno, la serie de pasos que hice en el problema y en particular en el contexto del parcial no tengo más tiempo para volver a resolverlo, volver a revisarlo. Informo que tengo un error algebraico, pero que el resultado tendrá que ser positivo. Sí. Así como está, ese ahí. Mira, me anticipé, mira, todo este razonamiento, pero no importa, estuvo bueno que quede claro por qué da positivo. ¿De 1/3 cuánto vale? ¿Cuánto vale el logaritmo de 1/3? No, quiero que alguien me diga cuánto te da. ¿Logaritmo de 1/3 cuánto es? Sí, pero ¿cuánto vale el logaritmo de 1/3? Claro, ahí está, 21 por 20 te da 400 y pico, si da positivo, no dije nada. Bueno, pero esta discusión estuvo bien. Está bien resuelto, pero más allá de que esté bien resuelto, cuando... No, por 20 lo tengo que multiplicar. ¿A cuánto te da? Menos 1,69, claro. Menos 1,69 por 20 te da... Está bien, y eso lo multiplica por 20. Te da positivo. ¿Y llegá a compensarlo? ¿Y lo llevo a compensar? Sí, puede ser. A ver cómo te me queda. Puede ser que lo llegue a compensar, ¿no? Porque te queda menos 600. No, no lo llevo a compensar. No, no lo llevo a compensarlo. No, por eso, no lo llevo a compensar. Lo varimos a un tercio. Bueno, está bien. Si te bien, buenísimo. No me acuerdo cuánto era. No me parece que haya nada extraño en la resolución, pero lo que me interesa es lo otro. Si se topan con un resultado negativo, dentro de esta explicación que estoy dando, y si no encuentran la inconsistencia y no tienen tiempo, explíquenlo, no lo informen el resultado negativo. Dentro de esta discusión estuvimos y va a ser contemplado y va a estar bien el problema. Si el modelo estuvo bien planteado el PB, estuvo bien resuelto, si es un error algebraico de cálculo y se dan cuenta, está bien. ¿De acuerdo?
¿Cómo había quedado? Pero ahora me da mucha curiosidad. No quiero perder mucho tiempo, pero no puedo darle de positivo. Si nos quedaba así, x de t era menos 600 más 600 por e a la menos un veinteavo logaritmo de t más 30t. Esa es la solución particular. Si no metí la mano en la pata en ningún momento. Cuando calculamos el tiempo final, de acuerdo al dato que nos dan al final, el tiempo final nos quedaba algo así como menos 20 por el logaritmo natural de un tercio. ¿Está bien? Otra recomendación, chicos, chicas. Si van a tener que seguir haciendo cálculos con este valor, no lo calculen todavía. Llévenlo así completo a todos lados, siempre. Y al final de todo hagan el cálculo si tienen que hacerlo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo voy a X, en el tiempo, evalúan ese tiempo final, que supuestamente es donde se chocó, va a quedar menos 600 más 600 e a la menos 1 sobre 20 por menos 20 logaritmo natural de un tercio, 30 por... Ah, era 30. Era 30. Era gigante, era 30. No dije nada. Me había olvidado del 30, claro. Enorme, me había olvidado del 30. Claro. Claro, sí, está perfecto. No había ningún error. Pero no importa, la discusión fue importante la otra. No se olviden de la otra discusión que fue lo más importante de este problema. Entonces ahí nos queda bien. Bueno, eso da bien. Eso sí es positivo. Eso. Sí, eso es positivo seguro, porque eso ya es re grande. Ya ese es más grande que el menos 600. O sea que ya los términos se compensan y todo lo... Ya está, da positivo. No voy a hacer la cuenta, pero da positivo. Todo esto vuelve a ser. Todo esto sí vuelve a ser un tercio. Todo esto de acá. Entonces me queda 600, digo 3, pero todo esto ya es más grande que 600. Ya está. Entonces va a ser positivo. Entonces está bien. Y ahí está el X final. Bien. Bueno. De acuerdo. ¿Queda alguna duda acá, chicos, chicas? Si no queda ninguna duda, podemos ver un último como para ya cerrarlo y mañana empezaríamos con campos escalares. Lo ideal es de acá a que lo que discutamos de campos escalares, tiene dos partes campos escalares. Tiene una parte, que es la que vamos a empezar a ver mañana, después le intercalamos el tema que es función vectorial, y la segunda parte de campos escalares es la que generalmente tomamos en el examen final, que es las derivadas de los campos escalares, vector gradiente, bueno, el que ya lo hizo, el que estuvo guiando alguna historia, sabe que eso ya es parte un poco del examen final, porque realmente no llegamos a darlo para el parcial. Más función vectorial. O sea, vamos a tratar de meterlo. Pero bueno, si no pasa ninguna catástrofe. Me quedaba un problemita de en la cual me quedaba... Sí, podemos, vemos dos cositas. Este problema me interesa porque es abstracto y es de los que cuando uno se lo topa por primera vez parece muy difícil de resolver, pero es muy sencillo. Pero hay que hacerlo alguna vez. ¿Cómo resolvemos este tipo de problemas? Está como al revés, con ingeniería inversa, ¿no? Algo hicimos antes o vinimos por este lado, pero no tan así concreto. Dice que planteemos nosotros, ustedes, una EDO lineal homogénea de orden 2, a coeficiente constante, de tal manera que su solución general sea esa. Bien, ¿cómo harían eso, chicos, chicas? ¿Qué les parece? Digo que pongámonos de acuerdo ahora porque probablemente en tarea de aula no lleguen a ver este tipo de desafíos. Y son desafíos que en particular a mí me gustan mucho porque son los que no son tan mecánicos y requiere ese extra de creatividad que está bueno que aparezca en una instancia de evaluación porque, insisto, para mí la instancia de evaluación es un momento creativo único donde ustedes, de alguna manera, por más que no se den cuenta, lo disfrutan. Se dan cuenta después, cuando ya pasaron por ese eventual calvario, y si el examen funcionó y si la propuesta pedagógica fue fructífera, ustedes salen mejores personas, en todo sentido. Ese es el desafío de hacer una buena instancia de evaluación, acorde a un proceso de enseñanza y aprendizaje que se ha sido
satisfactorio para todos y todas. Te das cuenta cuando pasó, no te das cuenta en el momento. ¿Qué va a ser? Es así la vida. Pero te das cuenta, si funcionó, te das cuenta y decís, la verdad que estuvo bueno. Y aproveché el tiempo y voy a tener mejor herramienta de cara al futuro para afrontar desafíos de mayor complejidad, mucho mejor preparado o preparada. Bueno, parte de ese momento uno se da cuenta después, está en cómo resolvemos este tipo de problemitas. ¿Qué harían acá? Bien. Sí, vos fuiste más pragmático, sacaste las derivadas, pero tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? Primero, cuando uno no sabe por dónde arrancar, que es un poco el desafío de este tipo de problemas, recomendamos siempre ir a la caja de herramientas que tenemos para cada caso puntual. Y la caja de herramientas que tenemos acá es una caja de herramientas que parece limitada, pero es todo lo que tenemos hasta ahí. ¿Y qué es todo lo que tenemos hasta ahí? Bueno, la EDO que me piden tiene de esta forma. A0 por I segunda más A1 por I prima más A2 por I igual a 0. Eso es lo que me piden. Yo tengo que encontrar quiénes son A0, A1 y A2. ¿De acuerdo? Eso es lo que me piden. Bien. ¿Y qué ahora? ¿Y qué hago con la solución general? Bueno, la voy a derivar una vez. Así interesante, ayer me gusta la derivo una vez, ¿no? La derivo una vez. ¿Y qué me va a quedar acá? 2 veces C1 es a la 2X más 3 veces C2 es a la 3X. La vuelvo a derivar, ¿no? Ya me doy cuenta que voy a tener algo que no va a ser un problema, pero puede ser un problema. Sobre todo en la incertidumbre de una instancia de evaluación. Ya me doy cuenta que me doy cuenta. O sea, no hay un problema, pero puede ser un problema. ¿Qué es lo que me voy a dar cuenta? ¿Qué hago ahora? Con esto. La reemplazo. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar A0, ¿por quién? Por todo esto. 4 veces C1 es a la 2X más 9 veces C2 es a la 3X. Y acá acá generalmente pasa que cuando uno escribe se ha dado cuenta que no me simpatiza mucho este camino. Porque ya uno va, te vas dando cuenta, ¿no? Entonces acá te va a quedar 2 veces C1. ¿Y por qué te vas a dar cuenta de eso? Porque tengo demasiadas incógnitas, ¿no? Más A2 tiene por ¿qué me queda acá? C1 a la 2X. Ya cuando la cosa tiene esta pinta, no es que esté mal, está bien, pero podré de esta cosa encontrar quiénes son A0, A1 y A2 que expliquen esa solución general. Son demasiados grados de libertad, diría un estadístico. Demasiados. 1, 2, 3. Si por grado de libertad decimos variable, tenemos las 3 A0, A1 y A2 son 3, más las 2, 5 grado de libertad, y tengo una sola ecuación. Demasiado. Demasiado. Porque aparte, si fijáramos alguno de esas valores arbitrarios, supónganse que le damos valor a C1, le doy valor a A1, A0 y A2, ¿no? Tengo que poder demostrar que esos valores, suponete que digo que A0 vale 1, que A0 vale 1, A1 vale 1 y A2 vale 1. Tengo que poder demostrar que eso es cierto para cualquier valor de C1 y C2, que tampoco lo voy a poder hacer. Porque tiene que ser para todo C1 y C2 real. No, me parece que este camino no está mal, pero no me conduce o no nos conduce a ningún lado. ¿Qué podríamos hacer? Sí, que la traduzca el compañero, el altavoz, el speaker. La E a la 2X te va a quedar. Sí. A ver, sí, puede ser. Es una buena idea, nos va a quedar. Nos van a quedar como dos terms. Una que va a estar multiplicando a la 2X, que va a ser A0, 4C1, más A1, 2C1, más A2, C1, más algo que multiplica 3X, que va a ser parecido, ¿no? Más o menos A0, 9C1, más A1,
3C2 más A2C2. A2C2. Y esto tiene que ser igual a 0. Para que eso sea 0, los dos términos que multiplican a las exponenciales tienen que ser 0 cada vez entre sí. Ese tiene que ser 0, el otro tiene que ser 0, o se tienen que compensar. Supongamos que planteamos la condición de que los dos tienen que ser 0 a la vez. Está bien razonado y nos va a quedar este sistema. A0, 4 veces C1 más A1, 2 veces C1 más A2, C1, 0. Y además A0, 9 veces C2 más A1, 3 veces C2 más A2, C2 tiene que ser 0. Con lo cual nos queda un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas que serían A0, A1 y A2, pero además C1 y C2 que tienen que poder tomar cualquier valor real. En verdad son técnicamente 5 incógnitas. O sea, son 3 incógnitas, pero tenemos que mostrar que esas 3 incógnitas valen para cualquier valor de C1 y C2. Es un desafío algebraico al cual nunca nos hemos enfrentado y el cual nosotros no pretendemos que se enfrenten, porque no tenemos las herramientas para resolver ese desafío algebraico. La cosa tiene que ir por otro lado claramente. Pero está bien, agotamos lo que nos mostraba un caminito. Hay otra alternativa. Necesita un grado extra de perspicacia, si se quiere, pero la alternativa está al delante de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque cuando nosotros vemos la solución, esa general, tenemos un montón de información de otra cosa de la ecuación diferencial, que tiene que ver con su método práctico de resolución. ¿Qué tenemos nosotros delante de nuestras narices todo el tiempo? Nosotros y nosotras. Sí, las dos soluciones, que son las dos ¿qué? Sí, pero ¿cómo se llama? ¿De dónde salen esas dos soluciones? De la homogénea. ¿Y qué en el método empírico de la homogénea? ¿Qué propone? Claro que la ecuación característica se parece mucho a la ecuación diferencial. Son idénticas, ¿no? Acuérdense que la ecuación diferencial es igual a su ecuación característica cuando son a coeficientes constantes. Nada más que cambiamos la derivada por el polinomio. Entonces, lo que también nosotros sabíamos o sabemos de este problema, si vamos por el otro camino, por el camino más empírico, que también lo tenemos la posibilidad, porque esta es una de dos homogénea, nos dice, perdón, a coeficientes constantes, me decían, ¿no? Entonces, que sabemos también, que borra todo esto, es que esta ecuación diferencial, perdón, esta no, esta es la solución. La ecuación diferencial de la cual se desprende esa solución tiene una ecuación característica asociada que va a ser esta. A 0 R cuadrado más A1 R más A2 tiene que ser igual a 0. Pero nosotros tenemos una factorización de ese polinomio alternativa, porque conocemos las raíces, ¿no? ¿Se acuerdan cuando uno tiene un polinomio de grado 2? Puede tener la forma general esa, pero si conozco las raíces, puedo factorizar distinto esa expresión. ¿Cómo factorizamos un polinomio dado sus raíces de grado 2? Matemática 1. ¿Cómo dábamos las cuadráticas? ¿Se acuerdan? En su forma general, al que agrega el polinomio de grado 2 desarrollado en su forma general, o si conocemos las raíces, no podíamos escribirlo de una manera alternativa. ¿Cuál era? No era esta, lo pongo por acá arriba. ¿No era algo así como A por X menos X1 por X menos X2 igual a 0? Bien, clave. Les recomiendo que lo recuerden. Porque si usamos esa pista podemos resolver el problema. ¿Cuál es el problema otra vez de la ecuación característica? Tengo una ecuación, supóngase que conocemos las dos raíces, conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las raíces que conocemos de esa ecuación? Vale, conocemos sus dos raíces, ¿cuáles son? 2 y 3, claramente. Entonces, yo sé que A0 por 2 al cuadrado más A1 por 2 más A2 tiene que ser 0, ¿no? Y además sé que A0 por 3 al cuadrado más A1 por 3 más A2 tiene que ser 0. La cosa ya pinta diferente ahí. ¿Por qué? Porque tengo un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Y ahí ya me las puedo arreglar para resolverlo. Puedo fijar una variable y listo. Esa es una manera. Pero yendo por el camino de arriba es muchísimo más elegante. El camino de arriba, ¿qué me dice? Que desacoplemos ese sistema de ecuaciones en una única ecuación, en una única incógnita. ¿Cuál es esa ecuación en esa única incógnita? Y yo sé lo siguiente. ¿Qué sé? Que A, ¿no? Por R
menos, ¿cuánto? Menos 3 por R menos 2, ¿cuánto vale? 0. ¿No? Distribuyo un poco, en verdad estoy acoplando las dos ecuaciones anteriores, no es lo mismo, pero es más elegante el de abajo. Entonces, cuando yo rearticulo esto, no tengo que resolver nada, van a ver. Porque ¿qué distribuyo esto? ¿No? Distribuyo esto acá, ¿de acuerdo? Distribuyo esto acá, me queda. El A lo dejo fuera, va a quedar R cuadrado, ¿está bien? ¿Menos quién? Menos 3R, después ¿qué me queda? Dije este por este, bueno, lo hice como quise hacerlo. Me queda menos 2R, después me queda menos 3R más 6. ¿Está bien? Y eso tiene que ser igual a 0. Digo, si no hago nada, en vez de meterme en despejar cositas, despejar el acero, en esta ecuación está toda la información que necesito. Porque cuando distribuyo el A y acomodo y resto lo que se pueda, me va a quedar A, R cuadrado, ¿no? ¿Está bien? ¿Y acá qué me queda? Menos 5R. Entonces me va a quedar menos 5A por R más 6 veces A es 0. Ya está. ¿Por qué? Porque eso que está ahí es la ecuación característica de donde partí y entonces la puedo reescribir como va. Esto va a ser algo así como A por la derivada segunda menos 5 veces A por la derivada primera más 6 veces A igual a 0. Y con esa estructura general, pero no una, puedo encontrar todas las que quiera que expliquen esa solución general. Porque van a ser todas combinaciones lineales, van a ser todas proporcionales a una. Porque si A vale 1 me va a quedar I segunda menos 5 I prima más 6, pero si A vale 2 me va a quedar 2 veces I prima más 10 y son todas linealmente dependientes. Todas son iguales. ¿Está bien? Si A igual a 1, entonces, si A igual a 1, propongo I segunda menos 5 veces I prima más 6 veces igual a 0. Y quedarán ustedes la verificación de esa que va a estar bien. ¿Cómo se verifica? Se deriva una vez, dos veces. No, ¿cómo se verifica? No, se toma la ecuación, se toma la solución que me dieron, la derivo una vez, dos veces, la meto adentro y va a dar bien. Ya les digo. Háganlo, pero va a dar bien. Eso significa verificar la respuesta. Pero también vale 2 veces I prima menos 10 I prima más 2 veces I segunda menos 10 I prima más 12A. También vale. Y cualquier combinación lineal de ellas. Todas van a tener la misma solución general. ¿Por qué? Y porque la solución general, la base va a ser siempre la misma y lo que va a cambiar es la constante. Bien. ¿Estamos con este? Bueno, a ver. Y con este ya nos despedimos para siempre de este tema. Este es un problema que a mí me interesa mucho, no por la situación particular que modela el problema, pero la famosa ley de Hooke, que es la que explica cómo cómo oscila un resorte alrededor de, cómo oscila una masa atada a un resorte alrededor de un punto fijo, es el modelo clásico para explicar buena parte de los primeros modelos moleculares que nosotros usamos para entender determinados sistemas de interés para los químicos, los bioquímicos, lo que sea, ¿no? Esto que vamos a resolver ahora explica, entre otras cosas, cómo vibra un enlace químico sujeto a que está sujetando dos átomos.
y explica, entre otras cosas, el famoso aparato que es el espectrofotómetro infrarrojo, que un poco modela, no, el equipo no, pero el modelo matemático que extrae información de lo que está midiendo ese instrumento está sujeto a esta idea. ¿Está bien? Es pensar que un enlace químico, su vibración, se parece mucho a un resorte. ¿Está bien? Podría ser el que está ahí. Por eso es interesante. Muy interesante para nosotros y nosotras. Bueno, acá dice. Para estudiar la dinámica de un cuerpo de masa m que oscila con movimiento armónico simple, más su nomenclatura en la física, se acude a las leyes de la física, sobre todo en este caso a la ley de Hooke, y se obtiene este modelo matemático que se expresa en la siguiente ecuación diferencial, que es m por x segunda más k por x igual a 0. Se parece un poco al anterior, pero es diferente, porque acá me aparece explícita la función solución, que es x de t. Está metida ahí, ¿no? Donde x es la posición del cuerpo con respecto a la posición de equilibrio considerada x igual a 0 y cuál es la constante típica del resorte. Sea el caso un cuerpo de 0,2 kilogramos de masa y la constante del resorte es 20 newton por metro, no importa las unidades de hora, y esto oscila armónicamente tal y cual el modelo presentado. Bueno, en el instante t0, la masa pasa por la posición de equilibrio con una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Está bien? ¿Se imaginan un poco el esquema? Tenemos el resorte que empieza a vibrar. Acá tenemos una posición, esta es la posición inicial, esta es la posición en un tiempo posterior, después vuelve a pasar por la posición de equilibrio, después se estira un poco más, después pasa por la posición del equilibrio, se encoge y así todo el tiempo. ¿Está bien? Hasta que eventualmente se frena. Por la acción de las fuerzas de rozamiento y demás se va a frenar. Ese resorte no tiene un movimiento, ¿cómo se dice? Un movimiento continuo, perpetuo, el movimiento hoy, ¿cómo se dice el término? Bueno, el movimiento perpetuo no tiene. ¿De acuerdo? Bueno, con toda esta información, y este es también un problema interesante porque el dato de cómo deben construir el modelo está presentado de una forma diferente, tienen que proponer el problema de valores iniciales que explique lo que están viendo, o lo que estamos tratando de contarles nosotros y nosotras. Bueno, ¿cuál es el PBI que describe toda esta situación? La ecuación diferencial es esta, ¿no? Es una ecuación de segundo orden. Es, por los datos que nos dan, a coeficiente constante, porque M y K son dos constantes. O la masa es un dato que es fija y la constante una constante. ¿Está bien? Es homogénea, ¿no? Es homogénea. Pero para poder encontrar el PBI, ¿qué necesitamos? Si es de segundo orden, ¿cuántas condiciones iniciales precisamos? 2. ¿Tengo 2 condiciones iniciales acá? Sí, debo tenerlas. Pongo el PBI. Voy armando el PBI. Lo ajusto a los datos que tengo. Cuando veo masa veo 0,2, ¿no? Por x segunda. Y cuando veo la constante veo 20 por x, ¿no? Igual a 0. Y ya la cosa parece bastante manejable. ¿Tengo 2 condiciones iniciales? ¿Qué les parece? X' en 0 vale 1. La velocidad inicial es 1, efectivamente. Ahí tengo una condición inicial. Me falta otra más para que esté el problema de PBI bien planteado. ¿Qué me falta? La condición más que tengo que encontrar. X en 0 lo consideramos 0, lo definimos nosotros y nosotras. Así definimos nuestro sistema de referencia. Si X en 0 vale 0, significa que cuando el resorte está acá, en su máxima extensión, no es su máxima extensión, ¿no? No es su máxima extensión, ¿de acuerdo? Porque su máxima extensión es más abajo, ¿no? ¿Está bien? Pero esto sería X, esto es T, y acá considero el 0, ¿de acuerdo? Es una decisión nuestra. Y a eso tiene que ver un poco con el problema anterior. Es una decisión que toma uno para representar el problema, para construir un modelo que hable de ese problema. Decimos que X en 0 vale 0. Perfecto. Obviamente esto se va a mover así, ¿no? Va a crecer acá, así, 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 así. ¿Está? Eso es lo que tenemos que encontrar. O sea, ya tenemos una pinta de cómo tiene que ser la solución de este PBI. Va a tener que ser básicamente trigonométrica, ¿no? Por lo cual ya anticipo que las raíces de esa
de esa ecuación característica van a ser complejas. No me queda otra. Y vuelvo al punto de partida cuando empezamos a discutir estos problemas de las raíces de las E de segundo orden. Le dije que las más interesantes siempre van a ser las complejas, porque son las que más se parecen, o las que nos permiten modelar de mejor manera los fenómenos que a nosotros y a nosotros nos interesan, que son los fenómenos de la vida, que son cíclicos. No son fenómenos los nuestros que evolucionan hasta el infinito. Al contrario, quedan generalmente acotados en un momento que se repite todo el tiempo. El latido del corazón, por ejemplo. Las rutas metabólicas. Son ciclos todo el tiempo que se van repitiendo, repiten sus valores. Por eso son tan interesantes estas soluciones. Bien. Anticipamos eso. Cuando planteemos la solución de esto, ¿qué me va a quedar acá? Vengo acá, me va a quedar. La ecuación característica va a ser 2 décimos, ¿no? Por R cuadrado, más 20 por R. Más 20, perdón. Más 20. Es igual a 0. ¿Está bien? Acomodo un poco la expresión. Acomodo un poco la expresión. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, me voy a otro lugar porque es inviable esto. Necesito algo acá. Me va a quedar, dije. ¿Cómo quedaba? 2 décimos por R cuadrado más 20 igual a 0. 2 décimos por R cuadrado es menos 20. R cuadrado es 200 dividido 2 es menos 100. Y ahí me aparece la raíz compleja, porque las raíces que estoy buscando, R1 y R2, es más o menos la raíz cuadrada de menos 100. Es decir, que R1 y R2 van a ser más o menos 10 veces I, ¿no? Me quedo con una sola, construyo la solución general asociada a este tipo de raíz compleja y entonces la ecuación, la solución general va a ser igual a C1 por, fíjense que la parte exponencial no tengo, me queda seno de 10 por t más C2 coseno de 10 por t. ¿Se dan cuenta? Y ahora, para encontrar quiénes son C1 y C2, uso las condiciones iniciales. ¿Qué me decía la condición inicial? Me decía que X en 0 vale 0, es decir, que cuando voy el 0, el seno se me hace 0, entonces me queda que esto implica que C2 coseno de 0 tiene que ser igual a 0, ¿no? Lo que implica que C2 tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? C2 vale 0, todo este pedazo se me va. Y para encontrar cuánto vale C1 tengo que derivar esta cosita de acá. Encuentro la derivada. La derivada de X' general, la derivada del seno, ¿cuánto era? La derivada del seno es menos coseno. O coseno. Entonces me queda C1 por el 10 veces el coseno de 10t, ¿no? Una composición. Entonces lo evalúo en 0, tiene que ser igual a 0, entonces esto me va a quedar C1 por 10 por coseno de 0, que es 1, tiene que ser igual a 1, perdón, era, ¿no? 1 era. Si no, me da cualquier cosa. Entonces, esto implica que C1 tiene que ser igual a 1/10. ¿Bien? C1 es 1/10. Entonces tenemos la solución de nuestro PBI, la pongo por acá. X de t es igual, fíjense que sencillita, 1/10 seno de 10t. Espectacular. Eso es lo que aplica la oscilación de la masa sujeta al resorte según las condiciones, las condiciones iniciales dadas. 1/10 por el seno de 10t. Bueno, retengamos esa solución y lo que me pedían ahora es hallar la ley de la posición en función del tiempo. La encontramos y acá vienen las preguntas interesantes. Dice, ¿cuál es la amplitud del movimiento? ¿Cuánto es la amplitud del movimiento, chicos, chicas? ¿Qué es la amplitud? Es el valor absoluto de A. ¿Quién es A? El número que multiplica a la parte trigonométrica. Acuérdense que la función trigonométrica se estira según A y se estira verticalmente según A y se estira y comprime horizontalmente según lo que multiplica la variable independiente, según omega. Entonces, la máxima amplitud es 1/10. Si yo veo este gráfico, esto de acá, esto es 1/10. Buah, eso. Bueno, esto de acá es 1/10, ¿no, chicos, chicas? ¿Eso es 1/10? Sí, eso es 1/10. No es 1/10. ¿Eso es 1/10? Qué buena pregunta. ¿Qué es 1/10? ¿Con respecto a quién es 1/10?
En la posición inicial, ¿cuánto? Vuelvo por acá, porque siempre tiene que ver, y eso es lo interesante, cómo uno definió los valores de referencia, ¿no? Vuelvo acá, con una pantalla en blanco. Nosotros, ¿qué dijimos? Nosotros pusimos la pelota acá, ¿no? En la posición de referencia. X, T. Entonces sabemos que X de T es 1/10 seno de T. ¿Está bien? Cuando T vale 0 y está bien. Porque cuando T vale 0, el seno de 0 vale 0 y me queda 0. Ah, me falta un 10 acá, ¿no? Bueno, ¿cuál es la elongación máxima que puede tener? Es 1/10, o para arriba o para abajo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto va a ir así, ting, 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 ¿no? O sea que esto va a ser 1/10 positivo y esto va a ser menos 1/10 positivo. ¿Está bien? Cuando teníamos el grafiquito, dijimos que tenemos el coso acá, pero lo que se estiró, según esta referencia, es este 1/10. ¿Se dan cuenta? Ese es 1/10. Lo que se estiró en relación al punto de referencia. No es que el resorte mide 1/10. Es clave esto. Porque tiene que ver cómo definimos nosotros las condiciones de referencia. Chicos, chicas. Porque se van a equivocar. Porque le van a decir cuánto mide la extensión del resorte y ustedes van a decir 1/10. Y el resorte no mide 1/10 del metro. ¿Por qué? Porque el resorte mide, aparte de lo que es 1/10 más que lo que se estira. Si el resorte medía 5 metros, lo que se estira es 1/10 de metro, pero el resorte mide 5 metros más 1/10, ¿se entiende? Bien, clave esto, porque después se mete en la pata. El resorte no mide 1/10, se estira, su amplitud máxima es 1/10. Y su compresión máxima es menos 1/10. Es decir, lo que vale el resorte menos 1/10 que se comprime. ¿Está bien? Bien, bien. Y eso tiene que ver con eso, con el ítem C. Por eso le pedimos que lo marquen ahí. El 1/10 en definitiva es este y es este. No me gusta que me ponga eso, pero bueno, no puedo volver a... Me parece siempre. Bueno, ¿se entiende? Es ese que se dice ahí. Se comprime 1/10 y se estira 1/10 de su longitud de equilibrio, que es la que ustedes definieron, de su longitud de equilibrio. Bueno, ¿cuál es el periodo? ¿Qué es el periodo de este resto? Claro, el periodo sería el tiempo que tarda en hacer una selección completa, es decir, ir desde su posición de equilibrio, comprimirse hasta su máxima compresión, estirarse hasta su máxima elongación y volver a su equilibrio. Es decir, cuánto tarda en hacer todo esto que está acá. ¿Está bien? Todo esto que está acá. ¿Cómo se calcula ese periodo? Y está directamente vinculado a no es 10, porque ese es 10 la frecuencia angular, acuérdense, o es la frecuencia de la función trigonométrica. El periodo es 2pi, para las funciones trigonométricas tipo, es 2pi sobre omega, 2pi sobre 10. O sea que el periodo en este caso sería pi sobre 5. En pi sobre 5 segundos, si son la unidad de tiempo, es lo que tarda en hacer todo ese movimiento. Está en su equilibrio, comprimirse a su máxima compresión y estirarse a su máxima longitud y volver al equilibrio. Bien. Bueno, y marcar el gráfico venía a eso. Y después nos pedía que calculemos la velocidad y la aceleración. ¿Cómo hacemos? Claro, porque te queda, la tenemos acá. Nos quedaba que la función era, la vuelvo a poner acá, era x de t igual a 1/10 seno de 10t. Acordate que para las funciones trigonométricas de este estilo, esto es omega, y el periodo es 2pi sobre ese valor de omega. Entonces me queda 2pi sobre 10, que es pi sobre 5, que es lo que tarda en hacer todo ese recorrido. Ahora, ¿cómo calculan la velocidad y la aceleración? Tengo la función posición, derivo una vez, derivo 2 veces, ¿no? Y ya está. La velocidad y la aceleración es la que está acá, ¿no? La aceleración es un dato de la ecuación diferencial, de todas maneras. Pero bueno, no es un dato, tengo que encontrarla. Lo que me dice, ¿qué me dice? Si uno tuviese que explicar qué nos dice la ecuación diferencial con sus palabras, a ver, ¿qué explicarían? ¿Cómo la contarían?
Si ustedes fueran Newton y tuviesen que hacer como hacía Newton, en palabras tenían que explicar la relación entre las magnitudes. ¿Qué dirían? Dado un resorte de extensión L, así empezaría Newton a explicar su problema. Dado un resorte de extensión L de constante K y masa M, lo que os digo a ustedes es lo siguiente. ¿Qué digo? ¿Qué nos van a decir? ¿Qué nos va a decir Newton? ¿Qué nos va a decir? Sí, está bien, pero ¿cómo lo contaría? Porque, ¿qué es lo que hacen las personas que creen estos modelos? Observan el fenómeno físico, lo traducen en palabras y después lo codifican matemáticamente. ¿Qué es lo que se vincula en esa ecuación? Ordénenlo de otra manera. ¿Qué es lo que está vinculado en esa ecuación? Hay una relación de proporcionalidad en esa ecuación, ¿no? ¿Entre qué y qué? Exactamente. La aceleración es directamente proporcional a la elongación del resorte. De la manera que se estira el resorte, de la manera que la aceleración de la elongación del resorte es directamente proporcional a su elongación. Eso es lo que está viendo, está en el tiempo, ¿no? Eso es lo que detectó Newton. Y a partir de ahí construye, Hooke en este caso, porque Hooke es el que propone la ley del resorte, la ecuación del resorte. Y después lo codifica matemáticamente. Vio que la aceleración de cómo se elonga y comprime el resorte es directamente proporcional a su elongación y compresión respectivamente a medida que pasa el tiempo. Y eso es lo que dice esa ecuación. Nada más ni nada menos. Bueno, mañana empezamos con campos escalares.